vamos a darle un toque más emocionante y fácil de entender a este texto sobre los misteriosos ángeles de la Biblia. En la Biblia, se habla de los ángeles como seres que tienen un impacto real en nuestras vidas. No son solo figuras mitológicas. Se nos cuentan historias de ángeles que aparecieron ante Abraham, Jacob y Moisés, entre otros. Moisés, mientras lideraba a su gente a través del desierto, tuvo encuentros misteriosos con estos seres celestiales. Los ángeles, descritos como las huestes del cielo, son como los mensajeros de Dios, y se mencionan un montón de veces en los textos sagrados. Pero hay algo aún más intrigante: los orfanum. Este término, en el antiguo hebreo, parece referirse a ruedas, aunque su significado exacto sigue siendo un misterio. Algunos creen que podrían ser las ruedas del carro celestial de Dios, mencionadas en la visión de Ezequiel, un profeta que vivió en tiempos difíciles para el pueblo de Judá durante el exilio babilónico. Ezequiel, cuyo nombre significa Dios es fuerte, fue testigo de visiones extraordinarias mientras estaba en el exilio. Dios le mostró algo asombroso, quizás una ventana al cielo mismo. La visión de Ezequiel es una de las más enigmáticas de la Biblia, y aunque es difícil de entender, muestra que incluso en tiempos difíciles, Dios sigue comunicándose con su pueblo. Así que, en medio de las ruedas misteriosas y las visiones celestiales, la historia de Ezequiel nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estamos solos. Claramente usó símiles para describirlo, comparándolo con otras cosas para dar una idea de cómo era. Leímos la frase algo como metal reluciente, en medio del fuego. Ezequiel nota una premonitoria nube oscura de relámpagos y fuego acercándose desde al norte. Dentro de la nube hay 4 seres iluminados que brillan intensamente. Aunque los seres tienen apariencia de humanos, no son humanos de ninguna manera. Cada uno posee 4 caras diferentes: una cara humana, una cara de león, una cara de buey y una cara de águila. El profeta. No registramos a estas criaturas por nombre en Ezequiel 1, donde comienza el relato de su visión, pero para el capítulo 10 son identificados como querubines. Ezequiel 1, 5, 7. Y dentro de él había figuras parecidas a 4 seres vivientes. Y esta era la apariencia que tenían: forma humana. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, y sus pies eran como pezuñas de becerro, y brillaban como bronce pulido. Lo que Ezequiel vio era real, pero tuvo que describirlo con términos familiares antes de presenciar el orfanato. Ezequiel vio criaturas, que luego identificó a estas criaturas como querubines. Los querubines son un grupo de seres celestiales creados por Dios. Son los primeros de la jerarquía angelical que aparecen en la Biblia inmediatamente después del tonto de Adán y Eva, de la gracia. No sabemos la reacción de Adán al presenciar esos gloriosos querubines por primera vez en la historia de la humanidad. Tal vez le venga a la mente miedo y asombro en Éxodo 25. Moisés recibió instrucciones específicas y detalladas sobre cómo fabricar varios muebles que se usarían en el tabernáculo, el arca del pacto y el propiciatorio, donde Dios prometió encontrarse y comulgar con Moisés. Fueron los primeros en detallarse. ¿Qué quería Dios pasar encima del propiciatorio? Eligió representaciones de los querubines en oro. ¿Qué lado tan maravilloso debe haber sido el de los querubines, asociados con la presencia misma de Dios? Y aquí Ezequiel ve los querubines en la presencia de Dios. Ellos constantemente glorifican a Dios, aunque los artistas han pintado querubines, el plural de querubín, como un pequeño y regordete aspecto angelical. Criaturas, la Biblia los describe asistiendo al trono de Dios y ejecutando su voluntad. Ezequiel 1, 8, 10. Debajo de sus alas, en sus 4 lados, había manos humanas, ya que los rostros y las alas de los 4, sus alas se tocaban entre sí, sus rostros no. Al girar, cuando se movían, cada uno iba derecho hacia adelante. En cuanto a la forma de sus rostros, cada uno tenía un rostro humano. Los 4 tenían rostro de león a la derecha y rostro de toro a la izquierda.
y los 4 tenían rostro de águila. Ezequiel notó que cada criatura viviente tenía 4 caras. Un humano posiblemente, representando la inteligencia, un león representando la fuerza, un buey representando la servidumbre y un águila representando la altivez. Tenían alas y la voluntad de ir a donde fuera. El espíritu. El Señor quería que Ezequiel entendiera que Él está en todas partes. Ezequiel pudo haber estado en una tierra de cautiverio, pero no estaba. Solo Dios estaba con él. Como creyentes en Dios, podemos encontrar consuelo en el hecho de que Él siempre está con nosotros sin importar dónde estemos o qué desafíos estemos enfrentando. La idea de que Dios está presente en todas partes nos da tranquilidad, sabiendo que Él siempre está con nosotros. Ezequiel 1:11-14. Buscaban donde sus rostros, sus alas estaban extendidas, arriba de cada uno. Tenía 2 tocando a otro ser, y 2 cubriendo sus cuerpos, y cada uno iba directo hacia donde el espíritu estaba a punto de ir. Iban, sin girar mientras iban en medio de los seres vivos. Había algo que parecía brasas de fuego, como antorchas, moviéndose entre los seres vivientes. El fuego era brillante, y del fuego destellaban relámpagos, y los seres vivientes corrían de un lado a otro como relámpagos. El carro, después de ver a los querubines, Ezequiel vio los testamentos como The Chariot Wheels. El mejor objeto para imaginar lo que Ezequiel vio es un giroscopio. Ezequiel estaba describiendo algo que podía moverse en cualquier dirección, sin necesidad de girar. Tenga en cuenta que Ezequiel estaba describiendo el indescriptible. Ezequiel 1:15-21. Ahora, mientras miraba a los seres vivientes, he aquí que había una rueda en el suelo al lado de los seres vivientes para cada uno de los 4. La apariencia de las ruedas y su hechura era como topacio brillante, y los 4 tenían la misma forma en su apariencia, y la mano de obra era como si una voluntad estuviera dentro de otra. Cada vez que se movían en cualquiera de sus 4 direcciones, sin girar mientras se movían. En cuanto a sus bordes, eran altos e impresionantes, y los bordes de los 4 estaban cubiertos de ojos alrededor. Cada vez que los seres vivos se movían, las ruedas se movían con ellos, y cada vez que los seres vivos se levantaban de la tierra, las voluntades se elevaban también. Donde quiera que el espíritu estuviera a punto de ir, ellos iban en esa dirección, y las voluntades se elevaban tal como lo hicieron para el espíritu de los seres vivos. En las ruedas, cada vez que esos iban, se iban, y cada vez que esos se detenían, y cada vez que esos se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban, así como lo hacían con los espíritus de los seres vivos. Estaba en las ballenas. Ezequiel continuó describiendo la interacción constante entre las ballenas y los querubines donde quiera que estuvieran. Los querubines anduvieron, las ruedas anduvieron. Informó que el Espíritu de Dios se manifestaba en todo lo que estaba sucediendo. Ezequiel también estaba viendo la omnisciencia de Dios. Los múltiples ojos que vio representaban la conciencia completa de Dios. Él ve y sabe todo. Este gran libro comienza con una visión. Ezequiel recibe una revelación de Dios de 4 figuras angelicales. En esta visión, Dios llama al profeta para que sea su portavoz y vigilante para los exiliados hebreos. Esta visión es la primera de 4 en el libro. Ezequiel describe esta primera visión en vivid detalle como todos los líderes efectivos habló lo más claramente posible. Un pastor dijo, una vez si está borroso en el púlpito, hay niebla en el banco. Ezequiel proporcionó la visión a través de analogías, luego aplicó esas visiones, comunicó una imagen y luego compartió su punto. Las visiones divinas siempre ayudan a un líder y a la gente a moverse en la dirección correcta. Una visión divina también parece incluir estos componentes. El espíritu de las criaturas vivientes estaba en las ruedas para que las criaturas se movieran en cualquier dirección en la que se movieran las ballenas. De hecho, fue algo asombroso. Vea las enormes voluntades, las criaturas vivientes, el fuego que se desarrolla y los ojos en las llantas de las ruedas. Qué imagen tan deslumbrante de la providencia de Dios, siempre trabajando, diseñando intrincadamente, nunca mal y nunca tarde. Lo que Ezequiel vio o describió en este pasaje es difícil de visualizar. En su totalidad,
Es presumiblemente la imagen de un magnífico carro de 4 ruedas, acercando así el trono de Dios. La escena da la impresión de movimiento y actividad continuos, no solo por parte de los propios seres vivientes, sino también por parte del trono de Dios. Parece ser que las ruedas y sus mecanismos podían moverse en cualquier dirección, pero no había sensación de caos o desorden en sus movimientos. Un comentarista bíblico popular afirmó que podían moverse como un rodamiento de bolas, en cualquier dirección sin ningún mecanismo de dirección. Ezequiel 1:22-28. Ahora sobre las cabezas de los seres vivientes había algo así como una extensión, como el impresionante brillo del cristal extendido sobre sus cabezas. Bajo la extensión sus alas estaban extendidas una hacia la otra. Cada uno también tenía 2 alas cubriendo su cuerpo, de un lado y del otro, y también escuché el sonido de sus alas como sonido de aguas abundantes mientras iban, como la voz del Todopoderoso. Un sonido de multitud, como el sonido de un campamento militar cada vez que se detuvieron. Bajaron sus alas, y una voz vino desde arriba de la extensión que estaba sobre sus cabezas cada vez que se detuvieron. Bajaron sus alas ahora, sobre la extensión que estaba sobre sus cabezas. Había algo parecido a un trono como el lapislázuli, en apariencia, y en lo que parecía un trono en lo alto, era una figura con apariencia de hombre. Entonces noté por la apariencia de su cintura hacia arriba, algo como metal reluciente que parecía fuego por todas partes, dentro de él, y por la apariencia, desde su cintura hacia abajo, vi algo como fuego, y había un resplandor a su alrededor, como la apariencia del arco iris en las nubes. En un día lluvioso. Así era la apariencia del resplandor circundante. Tal era la apariencia de la semejanza de la gloria del Señor, y cuando lo vi, caí de bruces y escuché una voz que hablaba finalmente Ezequiel. Vio la cámara en el cielo y trató de describir las vistas y los sonidos de la criatura. Luego notó un trono ocupado por alguien con apariencia de hombre. Ezequiel observó que la entidad sentada en el trono parecía un humano, pero era más parecido a las llamas que a la materia física. Solo imagina la gloria y el esplendor que hubo después. Ezequiel vio un arco iris alrededor del trono de Dios. Le dio a Noé el arco iris de la promesa. Después del diluvio, John vio el arco iris antes del tormenta. Ezequiel fue testigo de un arco iris en medio de la tormenta que simbolizaba la promesa del pacto de Dios y el poder divino. El mensaje transmitido es sobre el poder magnífico de Dios. Estaba consolando a Ezequiel, asegurándole que él tiene el control y que hay nada más allá de sus capacidades. ¿Qué significa la omnipotencia de Dios para nosotros? Ningún problema o dificultad por el que estamos pasando está más allá del poder de Dios para hacer algo al respecto. Quizás no seamos capaces de manejarlo, pero Dios puede. No tenemos que preguntarnos por qué Ezequiel cayó. Estuvo expuesto a la gloria de Dios, la manifestación externa de su presencia divina. Cuando alguien experimenta la magnificencia y grandeza del Señor, la única respuesta natural es inclinarse en reverencia durante los tiempos desafiantes del ministerio de Ezequiel. Dios le recordó una visión para asegurarle que todavía tenía el control desde su trono en el cielo, a pesar de estar lejos de Jerusalén. Sabía que Dios estaba con él de manera similar. Los creyentes de hoy pueden sentirse como si estuvieran en el exilio, en esta era. En el mundo de hoy hay un aumento en la maldad y comportamiento inmoral. Incluso las personas que asisten a la iglesia pueden negarse a aceptar las enseñanzas de la Biblia. Sin embargo, podemos consolarnos con la descripción de Ezequiel de la magnificencia de Dios. Puede que no veamos la voluntad como él la vio, pero sabemos que Dios está con nosotros sin importar dónde somos o por lo que estamos pasando. Él lo sabe todo y puede hacer cualquier cosa. Más que eso, nos ha dado su Espíritu Santo para ser nuestro ayudante. Debemos tener estas verdades en mente y permanecer firmes en nuestra fe en Él durante estos tiempos difíciles, hasta que el día que somos llamados a unirnos a Él en el cielo. Puede ser un desafío visualizar lo que Ezequiel vio o expresó en este pasaje.
La descripción de ojos llenos fue como Joan describió a los querubines mismos. Apocalipsis 4:6, Nueva Biblia Estándar Americana. Y delante del trono había algo como un mar de vidrio como cristal, y en el centro y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El sentido es de excelente conocimiento e inteligencia. Las 4 ruedas en su funcionamiento se movían al paso de los 4 querubines, que hacían girar. Estaban unidos de tal manera que Ezequiel pudo escribir los espíritus de los seres vivientes que estaban en las ruedas del ánima, también mencionado de manera similar en Ezequiel 10. Ezequiel debía entender que el carro de Dios o el carro arrojado estaba en movimiento. La imagen parece extraña para el lector moderno, pero hay que recordar que se trata de una experiencia visionaria. Las características surrealistas pueden abrumar el realismo en los pasajes en los que el trono de Dios está sobre ruedas. A menudo él, y luego empujado por 4 ángeles, hay ruedas dentro de las voluntades en ángulos cruzados, con el efecto de que el trono puede moverse en cualquier dirección sin tener que girar el ofenim. Ha sido un punto de fascinación para muchos, y los escritores apocalípticos judíos posteriores les dieron un vida de los suyos. Los testamentos finalmente fueron reconocidos como un tipo separado de ángel conocido como Orphanum. Porque algunos se refieren a los Orphanum como ángeles, no hay una sola mención de que los Orphanum en las escrituras sean criaturas angelicales. Pero los escritores judíos apócrifos los calificaron como una clase de ángel, y enumérelos en su jerarquía de ángeles, junto con los serafines y querubines, porque la semejanza de vida única de los huérfanos se asemeja a su poder sobrenatural y su proximidad al trono de Dios, sin mencionar la multitud de ojos. No importa si los Orphanum son en realidad seres angelicales o simplemente un mecanismo de transporte multidimensional impulsado divinamente. Lo que sí importa es la función de los Orphanim de mostrar la gloria de Dios a Ezequiel y a todos los demás creyentes que algún día leerían su relato y ganarían una visión renovada de la realeza de Dios. ¿Qué revela el nombre del autor acerca de Dios, tanto en apariencia como en operación? Los Ophanim que aparecen en la visión de Ezequiel demuestran el dominio absoluto de Dios sobre todo el cosmos. Las ruedas omnidireccionales mismas nos sirven como un recordatorio constante de que el Dios al que servimos está en el presente, lo que significa que puede estar en todos los lugares, en todo momento, mientras el Espíritu de Dios guía a los querubines. El mismo Espíritu habita en el Orphanum y los ojos que cubren. Las ruedas en los querubines son un símbolo de la omnisciencia de Dios. Él todo lo dice, omnisciente. ¿Por qué es importante para los cristianos saber sobre el reino sobrenatural? Efesios 6, 11, 12, Nueva Biblia, Estándar Americana. Vístete con toda la armadura de Dios para que podremos mantenernos firmes contra las maquinaciones del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra los poderes, contra las fuerzas mundiales de esta oscuridad, contra las fuerzas espirituales de maldad en los lugares celestiales. En Efesios 6:12, se nos dice que nuestra lucha no es contra la carne. Dios desea que los creyentes sean conscientes del mundo más allá de lo que nuestros ojos temporales pueden ver para que nosotros, en el gran poder del Señor, podamos estar preparados para asumir cualquier plan que el enemigo tenga reservado. El extremismo prevalece en la sociedad actual. En un extremo de la escala, hay creyentes que restan importancia a las partes sobrenaturales de su fe e insisten en mantener una cosmovisión naturalista, que se caracteriza por una confianza exclusiva en las verdades de las enseñanzas doctrinales para el día a día. En el extremo opuesto del espectro, viven aquellas personas que están tan preocupadas por el reino espiritual, debido al atractivo que éste tiene para ellos que son de poca ayuda en la tierra. Primero debemos asegurarnos de que nuestros ojos estén bien abiertos. Abierto a la realidad de la situación, cuando un siervo estaba aterrorizado por el enemigo que lo rodeaba, en 2 Reyes 6:16. El profeta le dice al joven que no tenga miedo, el mundo en el que vivimos no puede ser considerado nuestro hogar. Hay un mundo que no podemos ver todavía,
está plagado de conflictos sobre nuestras propias almas. Cuando tomamos la decisión de investigar la Biblia y buscar la perspectiva de Dios sobre lo sobrenatural, nos acercamos un paso más al establecimiento del reino de Dios. Ezequiel claramente mostró una visión y Dios consistentemente se la proporcionó. Con inusual visiones que lo llevaron a hablar de maneras inusuales, desde manos y pergaminos que descendían del cielo hasta 4 abominaciones cometidas en el templo de vides, águilas, leones, huesos secos y fuegos. Ezequiel traficaba con imágenes extrañas pero memorables. Estas imágenes a menudo llegaban con una interpretación divina e instrucciones sobre cómo él debía comunicar la palabra de Dios al pueblo. Ezequiel siguió de cerca el axioma del liderazgo sobre la visión. Verlo claramente, mostrarlo creativamente y decirlo constantemente. A pesar de la respuesta del pueblo, Ezequiel se mantuvo firme en sus convicciones y valores fundamentales. Leemos la frase, Hijo del Hombre. Esta frase se usa para Ezequiel aproximadamente 90 veces y enfatiza que él es simplemente un mensajero del divino soberano del universo, que ha planeado todos los eventos que iban a tener lugar y que no pudieron ser. Ezequiel era un hábil comunicador que animaba a la gente a escucharlo y a abordar temas importantes. Era conocido por su creatividad, incorporando a menudo ayudas visuales y actuaciones dramáticas para transmitir su mensaje. Rápidamente obedeció las instrucciones del Señor incluso cuando muchas de las acciones simbólicas que Dios lo llamó a realizar parecían diferentes o vergonzosas. Su ministerio dinámico se ganó el respeto, la atención y la admiración de los ancianos de Judá. A pesar de los esfuerzos de Ezequiel por proyectar una visión para su generación, ellos escucharon pero se negaron a actuar. Ante sus palabras que lo dejaron decepcionado, se esforzó mucho en compartir su mensaje, pero desafortunadamente, nadie actuó en consecuencia según Dios. Ezequiel era un vigilante que fue convocado para alertar al pueblo de peligro potencial si no se arrepintieran, similar a un vigilante que provocó un ejército que se acercaba. Él aconseja al pueblo que se preparen o enfrentarán la destrucción. Música. Dios se describe a sí mismo ante Ezequiel como el que proporciona las palabras correctas. Dios es el director de este gran drama que Ezequiel representa. Él es el escritor del guión que Ezequiel debe leerle al pueblo y es el autor que cierra el telón cuando la obra termina, un final en la forma del ejército babilónico invasor, cuando ya es demasiado tarde para el pueblo. Para descubrir la obra no es mero acto, el propósito de los ángeles en primer lugar. Los ángeles hacen que la palabra de Dios se cumpla. Los ángeles de la actuación, las huestes de Dios. Los ángeles siguen la palabra de Dios para asegurarse de que produzca en la Biblia la frase que el Señor de los ejércitos realizará. Se usa con frecuencia cada vez que se da una profecía sobresaliente que no puede ser explicada humanamente. Los ángeles de Dios tienen la licencia de ejecución para llevar a cabo cualquier cosa que salga de la boca de Dios. Los ángeles son las tropas de ataque que tratan con los oponentes. Siempre obtienen la respuesta y son victoriosos después de cada acto. También hacen la complacencia de Dios. Salmos 103, 20-21. Bendecid al Señor, vosotros sus ángeles que sobresalís en fuerza, que hacéis su palabra, atendiendo la voz de su palabra. Bendecid al Señor, todos vosotros, sus ejércitos, vosotros ministros suyos, que hacéis su complacencia. Los ángeles están comprometidos a obedecer el mandato de Dios para que puedas enviarlos a llevar a cabo lo que Dios ha mandado acerca de ti. La palabra dice, dile a los que hacen lo correcto que les irá bien, disfrutarán los resultados de las cosas buenas que han hecho. Isaías 3:10. Aparte del orfanum, los ángeles son de diferentes rangos en un sentido general. Probablemente el grupo más grande de ángeles es lo que podríamos llamar ángeles regulares la mayor parte del tiempo. Cuando se menciona a los ángeles en la Biblia, son estos ángeles no identificados a quienes se hace referencia. Sin embargo, hablar de ángeles ordinarios parece una contradicción en los términos. ¿Cómo podrían estos seres creados extraordinarios ser considerados simplemente algo rutinario?
Sin embargo, en cierto sentido esta designación es apropiada cuando los contrastamos con las diversas clases u órdenes únicas de ángeles. Ángeles que la Biblia menciona querubines. Los querubines son los primeros del orden angelical en aparecer en las Escrituras. Aparecen justo después de la caída en desgracia de Adán y Eva, serafines. Un grupo diferente de ángeles, específicamente reconocidos como los serafines. Los serafines, en el idioma hebreo, significa los ardientes. Isaías, capítulo 6, nos habla de los serafines. Miguel, otro arcángel de rango angelical. La posición que ocupa un solo ángel en el registro de las Escrituras. La palabra arco significa jefe, por lo que este ángel es el más prominente de todos los santos. Ángel es el nombre del arcángel, es Miguel. El significado de Miguel es ¿quién es como Dios? Cada vez que escuchas ese nombre estás escuchando una pregunta. ¿Quién es como Dios? Gabriel. Otro ángel cuyo nombre se da claramente en las Escrituras, además de Lucifer, es Gabriel. Gabriel significa poderoso de Dios. Gabriel hace honor a su nombre porque de hecho hace cosas poderosas. Gabriel sirve a Dios más como mensajero en varios casos, en el libro de Daniel. Gabriel parece dar revelaciones importantes sobre eventos venideros, particularmente relacionados con el reino de Dios. ¿Cuál es la relevancia de los ángeles? La siguiente pregunta es: ¿los ángeles siguen siendo relevantes? ¿Los necesitamos hoy como cristianos, llenos de la unción del Espíritu Santo? Un vistazo a las vidas de los individuos distinguidos en la Biblia revela que todos experimentaron el compañerismo angelical. Casi no hay persona distinguida en las Escrituras que no tenía prueba física real de compañerismo angelical. Dios ha dicho: yo, el Señor, no cambio para que ustedes, los descendientes de Jacob, no sean destruidos. Malaquías 3:6. Se deduce que lo que hizo ayer también lo está haciendo hoy. Hay mucho adjunto para este tiempo en el que vivimos. Los ángeles son una parte indispensable y esencial del paquete de Dios para los redimidos, la unción. No puede reemplazar los servicios de los ángeles. Jesucristo nació del Santo Espíritu y tenía la unción del Espíritu Santo, y sin embargo requirió los servicios de los ángeles. Es genial pensar que Jesús creyó en los ángeles y disfrutó de su ministerio, así como el Hijo del Dios Altísimo. Incluso el Señor Jesucristo requirió la asistencia de los ángeles. Incluso antes de su nacimiento, un ángel anunció su llegada cuando apareció el peligro debido a la noticia de su nacimiento, y el ángel le habló a José para que se mudara a Egipto con el niño Jesús, para que se cumpliera la Escritura. Aunque los ángeles son espíritus ministradores importantes, podemos limitar su ministerio en nuestras vidas. La primera es la ceguera espiritual. Cuando se trata de los problemas de Dios, debes creerlo antes de poder experimentarlo. Todo lo que está escrito en la palabra debe ser visto antes de poder ser poseído. Los ángeles, que son las huestes del cielo, son a nuestro alrededor. No dejen que el diablo los engañe acerca de la presencia de ángeles, así como el mundo demoníaco es invisible, el mundo angelical también es invisible. Debemos saber que los ángeles pertenecen a una dimensión de la creación singularmente diferente que difícilmente podemos entender en este reino. Las limitaciones son diferentes de las que Dios ha impuesto a las nuestras. Dios les ha dado a los ángeles un mayor conocimiento y movilidad que los humanos. La palabra de Dios nos permite saber que los ángeles, como los hombres, también fueron creados por Dios. Esto implica que en algún momento no existieron ángeles, como se ve en Colosenses 1:16. Los ángeles de Dios ciertamente están entre las cosas invisibles de Dios, porque Él creó todas las cosas, y para Él Hebreos 1:14 los llama espíritus ministradores. No todos son ángeles. Espíritus ministradores, enviados para servir a aquellos que heredarán la salvación. Hebreos 1:14. El imperio de los ángeles es tan vasto como el de Dios creación. Si crees en la Biblia, creerás en su ministerio. Cubren tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y se mencionan directa o indirectamente casi 300 veces. Los eruditos bíblicos creen que los ángeles pueden ser numerados potencialmente en la millones.
porque Hebreos 12:22 habla de una innumerable compañía de ángeles. En cuanto a su número, David describió 20,000, recorriendo los cielos de las estrellas, incluso con su visión limitada. Observa de manera impresionante que los carros de Dios son 2 veces 10,000 miles. Podemos estar seguros de que los ángeles, incluidos los huérfanos, nunca llaman la atención sobre sí mismos, sino que atribuyen la gloria de Dios e imponen su mensaje a los oyentes. Es la palabra liberadora y sustentadora del orden más elevado, tan gloriosa como los seres angelicales y celestiales, se oscurecen al lado del gloria indescriptible, residente en nuestro Cordero Celestial, el Señor de la Gloria, ante quien todo poder en el cielo y aquí en la tierra se inclina en santa adoración y excitada adoración. Música. ¿Cuáles fueron las voluntades en Ezequiel 1? Ezequiel tuvo una visión que retrataba la naturaleza divina de Dios a través de poderosas imágenes de movimiento y acción. Dios apareció en un trono que parecía un carro, y su gloria siendo suprema y presente en todas partes del universo como tal, toda la revelación de Dios. En esta visión, a Ezequiel el querubín, el carro, el espíritu y las voluntades, enfatizó su unidad y coordinación. Aunque la visión fue aterradora, retrata la magnificencia y el esplendor de Dios, que apareció ante Ezequiel y los israelitas durante el cautiverio babilónico, les recordó su santidad y poder como Señor de toda la creación. El mensaje era claro, aunque su pueblo estaba en el exilio y su nación estaba a punto de ser destruida. Dios todavía estaba en el trono y era capaz de manejar cada situación. La lección de hoy es que Dios, a través de su maravillosa providencia, está constantemente elaborando su propio plan invisible en el mundo. Asuntos de todas las naciones. Su plan está intrincadamente diseñado, siempre exacto y nunca retrasado. Romanos 8:28, New American Standard Bible. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Hay varios temas importantes en el libro de Ezequiel. La soberanía de Dios. Dios controla la historia, pase lo que pase, sus planes no se verán frustrados. Ni siquiera la rebeldía de su nación elegida arruinará sus planes, que finalmente llevará a cabo. La idea expresada en Ezequiel 1 con la visión de Dios representada, gobernando sobre toda la creación, se repite varias veces a lo largo del libro. Sin embargo, esta visión es la primera de 4 en el libro. Ezequiel vio otras visiones en este libro para observar la visión del valle.